Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. El día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros podemos calcular fechas de vencimiento en su hoja de cálculo Excel y por supuesto crear su respectiva alerta o aviso, ¿ok? Yo ya tengo el ejemplo funcionando. Quiero que observen primero todo lo que puedo hacer, cómo funciona, y luego pasamos a hacerlo paso a paso desde lo más básico. En realidad esto es muy sencillo para que ustedes lo puedan aplicar, lo puedan amoldar a cualquier trabajo que ustedes tengan, ¿ok? Este ejemplo está estructurado de la siguiente manera. Tenemos en la primera columna el número de factura. Acá está el respectivo cliente, la fecha que se realizó, que se emitió esta factura. Tenemos acá los días a vencer, ¿ok? O sea, estos días le vamos a sumar a la factura. Esto puede funcionar si es que así ustedes lo desean, o si no, directamente poniendo una fecha de vencimiento, como ustedes quieran, ¿ok? Fecha de emisión, tenemos los días a vencer y la fecha de vencimiento. Y acá están las respectivas alertas. Ahora les explico cómo funcionan estas alertas. Pero para eso voy a cerrar el documento, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. 2 veces clic y fíjense lo primero que me salta acá, ¿ok? Esto es un mensajito del mismo Excel. Es una pequeña macro que también les voy a enseñar en este mismo video, donde nos da un resumen. Por ejemplo, dice acá facturas vencidas, tenemos una. Facturas que se vencieron hoy, tenemos una. Facturas próximas a vencer, tenemos una. Y facturas pendientes, tenemos 5, ¿ok? Le damos en aceptar. Por ejemplo, yo voy a sumar más días acá, le voy a poner 20 y ya no tendría ninguna factura vencida. Voy a cerrar y vamos a ver si esto funciona. 2 veces clic, nuevamente lo abro y ahora sí, quiero que observen: facturas vencidas 0, facturas que se vencen hoy 1, facturas próximas a vencer 1 y facturas pendientes 6, dice acá, ¿ok? Le damos en aceptar. Bien, ahora sí, como pueden observar, acá a la derecha tenemos prácticamente las alertas. Voy a volver a poner 10 para que me aparezca acá vencido, ¿ok? Acá dice de color rojo las facturas que ya se vencieron con días de retraso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n días. Van a aparecer de color rojo y con el siguiente texto, ¿ok? Dice venció hace 6 días. El texto obviamente pueden poner lo que ustedes quieran, ¿eh? Simplemente es un ejemplo. Las facturas que están próximas a vencer, que va de 1 a 3 días, así lo he configurado yo. Ustedes lo pueden configurar de 1 a 7 días, de 1 a 5, como quieran. Van a ir de color amarillo. Y las facturas que se vencen, en este caso que estamos 17 de octubre, quiero que lo observen, y la factura se vence el 17 de octubre. Entonces va a salir el mensaje de vence hoy, ¿no? Pero de color mostaza o un amarillo oscuro, ¿no? Y todos los que están acá, todos los que están prácticamente de color verde, se podría decir que faltan de 4 días en adelante. O sea, todavía tienen tiempo para que paguen, ¿ok? Esto funciona tal y como estamos observando. Si quisieran, por ejemplo, filtrar todas las facturas que ya se vencieron, fácil, hacemos un clic acá, nos vamos a filtrar por color y ponemos color rojo. Y ahí nos va a filtrar todas las facturas que ya se vencieron, ¿no? Se podría decir que están con mora. Si queremos ver todas las facturas próximas a vencer, filtrar color, le damos en amarillo, solo tenemos una. Y así sucesivamente, ¿no? También tenemos las facturas que se vencen hoy día. A ver, este es el color mostaza. Tenemos una factura que se vence hoy día. Y las facturas que tienen más de 4 días de tiempo para que paguen, de color verde, y son todas estas, ¿no? Así funciona esta pequeña tabla, ¿ok? Esto en realidad no es nada difícil de aplicar y lo pueden amoldar a cualquier trabajo. Ahora sí, vamos a abrir un Excel y vamos a comenzar con esto, ¿ok? Yo lo voy a guardar a esto, lo guardo, nos vamos a archivo, para las personas que no saben, archivo, guardar como, y examinar, y nos vamos a la carpeta o donde ustedes lo quieran guardar, ¿ok? Yo ya tengo una carpeta, le puse fecha de vencimiento acá, ¿ok? Ese es mi caso, lo voy a guardar acá.
pero lo vamos a guardar acá en tipo, acá, fíjense, acá dice tipo, vamos a hacer un clic y le vamos a dar habilitado, acá arribita, habilitado para macros, ok, ahí está, nuevamente, tipo, libro de Excel, habilitado para macros, y yo voy a poner acá, por ejemplo, factura, ok, y le voy a dar en guardar, el nombre ustedes lo ponen, vamos a poner los mismos encabezados, si es que así ustedes lo desean. Vamos a poner, a ver, voy a acercar un poquito acá para que lo puedan observar bien, ok, voy a poner acá número de factura, a ver, factura, vamos a poner cliente, y ¿qué más tiene este? Fecha de emisión, vamos a poner acá días a vencer y fecha vencimiento, y como último vamos a poner también las alertas, ok, ahí está. Vamos a crear nuestra tablita estructurada de la siguiente manera. Le voy a poner un poquito más pequeño a esto. Está, para que alcance todo. Y vamos a señalarlo, ¿ok? Lo vamos a poner en bordes, perdón. Señalamos toda la tablita, así como estamos observando. Y acá en la pestaña inicio, nos vamos acá en bordes y todos los bordes, ¿ok? A esto lo pueden pintar para que parezca un encabezado. Lo centramos acá. Y lo centramos arriba y lo ponemos en negrita y lo ponemos cualquier color, ok, este color podría ser. Si gustan, quitan las rayas para que se vea mejor, quitan las rayas, nos vamos acá vista, pestaña vista y líneas de cuadrícula lo quitamos, ok, solo para que aparezca la tablita. Vamos a crear un campo adicional que está escondido, ok, acá, fíjense, clic derecho, mostrar, a ver, perdón, acá es clic derecho, mostrar, a ver, no, acá está escondido, bien, ahí está, ok, tenemos una columna más, acá, estas columnas nos indican prácticamente los días que están próximos a vencer, ok, y todos los negativos son los días que han pasado, que ya se han vencido, ¿no? Ahora me van a entender mejor, ok, vamos a crear un campo adicional. Este campo, si gustan, le ponen nombre o no sé, porque al final va a estar escondido, ok, yo lo voy a poner días. Ponemos todo esto acá y también lo señalamos, ok, por el momento. ¿Cómo le escondemos? Clic derecho, acá arribita en la H, clic derecho y ocultar, ok, así va a estar esto, no le vamos a ver, pero como estamos creándolo desde cero, paso a paso, hay que mostrarlo para que para tener la guía. Bien, ahora sí, vamos a poner acá arribita la fecha actual. Ok, necesitamos basarnos en la fecha actual. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante para qué lo necesitamos. Lo vamos a poner acá, por ejemplo, hay una función en Excel. Vamos a poner igual y hoy cerramos paréntesis y enter. Esta fecha que ven acá, esta fecha, 17 de octubre de 2016, es la misma a el que está en mi computadora, ok. Ahí está, 17 de octubre del 2016, ok. Cada vez que esta fecha cambie, esta función también va a cambiar automáticamente. De esa manera vamos a saber la fecha actual, ¿no? Y vamos a poder compararlo con la fecha de emisión. Ahora nos vamos a dar cuenta. Lo pintamos de un color diferente o lo pueden poner el mismo. Eso ya depende de ustedes, ¿ok? Le pongo un bordecito y ahí lo tengo. Bien, pueden poner si gustan fecha actual. Eso ya depende de ustedes. Vamos a copiar los datos que tenemos acá para no estar escribiéndoles. Bien. Yo voy a copiar solo estos, control, clic derecho, copiar, a ver, perdón, seleccionamos toda esta tablita, clic derecho, copiar y nos vamos acá a nuestro nuevo documento, clic derecho y le vamos a pegar acá, a ver donde dice valores nomás, ok, donde dice valores, nuevamente clic derecho, pegado especial acá, está el 1, 2, 3, lo copiamos y lo pegamos, ok, ahí está, pongamos una filita más para no perder ningún dato, ok, ahí está, ya tenemos exactamente los mismos datos. Vamos a ponerlo más pequeño esto, a ver, perdón, más pequeña la letra. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra pequeña tabla. No se olviden de ir guardamos, no se olviden de eso. Y ahora sí, vamos a poner cualquier fecha. Vamos a poner, por ejemplo, 10 del 2019. Cualquier fecha de emisión. Suponiendo que esta factura se ha emitido el 10 de octubre de 2019,
Voy a poner el 12 del 10 del 2019, el 10 del 10 2019 08. Vamos a rellenar con cualquier información, ¿ok? Pero más o menos la fecha presente para poder calcularlo y ver que está funcionando bien, ¿no? Ya bien, ahí está, una más, a ver, dos más, 08, 10, 2019 y voy a poner el 1 de octubre del 2019, ¿ok? Acá, como les había dicho en un inicio, tenemos dos alternativas. Uno es poner directamente la fecha de vencimiento y restar estas dos fechas y ver cuántos días tenemos, ¿no? Eso sería uno. Dos es poner directamente los días, ¿no? Por ejemplo, que se venza a 30 días, a 20 días, no sé, 5 días y así sucesivamente. Vamos a hacer eso para este ejemplo, ¿ok? Yo voy a poner, por ejemplo, que se venza a 10 días, a 5 días, a 4 días, 3 días, 30 días, 31 días, 20 días y 15 días, por ejemplo. Acá las fechas funcionan de una manera muy fácil, ¿eh? Fíjense, ponemos un igual, seleccionamos la fecha de emisión más los días a vencer. Enter. Y tenemos la suma exacta, ahí está, la suma exacta de cuándo se va a vencer prácticamente ese documento, sumando los días a vencer, ¿ok? Esto es relativo, como les estoy indicando. Podemos trabajar directamente con la fecha de vencimiento y restar ambas fechas y saber cuándo se vence, ¿no? Pero lo otro es que pongan a cuántos días se va a vencer y lo sumamos. Prácticamente lo mismo, ¿ok? Diferente forma de trabajar. Bien, ahora vamos prácticamente a calcular cuántos días ya se han vencido o cuántos días faltan para que se venza esta factura. Esto también lo hacemos de la manera más simple. Ponemos igual y vamos a poner acá, vamos a seleccionar la fecha de vencimiento, ahí está, y le vamos a restar a la fecha actual. La fecha actual es esta, no se olviden. ¿Dónde pusimos la fecha actual? Acá, ¿no? Ahí está. Pero a la fecha actual, para que no se mueva, porque vamos a jalar esta fórmula hacia abajo, para que no se mueva, le vamos a poner prácticamente el signo dólar, tanto en la letra y en el número, ¿ok? En la letra no importa, simplemente en el número, pero igual, pónganle los dos, ¿ok? No afecten nada si lo ponen o no adelante la letra, pero pónganle igual, dólar y dólar. Apretamos Enter y arrastramos hacia abajo y acá ya podemos ver. Todo lo que es negativo, fíjate, todo lo que es negativo ya se ha vencido, ¿ok? En cambio, por ejemplo, acá faltan 3 días, ¿no? Por ejemplo, fecha de vencimiento, ahí está, es el 20 de octubre, ¿no? Estamos 17, acá. Estamos 17. ¿Cuántos días faltan para que se venza? 3, ¿no? Acá tenemos otro 17, 0 días. Y acá tenemos un 14 que ya se venció, ¿no? 14, ya estamos 17. Y así sucesivamente. Ya solo estamos restando fechas. Ahora vamos, en este caso, podemos comenzar con los colores, acá. O podemos comenzar también con el texto, ¿no? ¿Con cuál comenzamos? Yo pienso que bueno, a ver, con el texto, ¿ok? Vamos a abrir un bloc de notas. Acá tengo mi bloc de notas. Para que me entiendan mejor, yo voy a abrir un bloc de notas y lo tengo acá. Existen 4 casos acá, ¿ok? Yo lo voy a escribir. Si es menor a 0, acá lo voy a poner en comillas. Si es menor a 0, entonces, ¿qué texto tiene que salir? Se venció, por ejemplo, vencido, vamos a poner vencido hace X días, ¿ok? Ahí está. Este X va a ser el número de días que se ha vencido, ¿ok? Ahí está. Luego de eso, este es el primer caso. Si es menor a 0, como en este caso negativo, entonces va a ser vencido hace X días, ¿no? Vamos a poner el segundo caso. Si es igual a 0, ya no es menor, ahora es 0. Entonces va a ser igual a vence hoy. Este es el texto que va a salir acá en las alertas. Ojo, este es el texto que va a salir acá en las alertas. Vamos con el tercer caso. Si es menor a 4 en este caso, ¿ok? Si es menor a 4,
entonces quiere decir que aún tiene, por ejemplo, X días, ¿no? O sea, nosotros vamos a aplicar acá un condicional. Yo le estoy planteando primero, ¿ok? Siempre se comienza del más bajo, ¿ok? Yo normalmente cuando hago en este caso son funciones lógicas. Cuando yo hago las funciones lógicas, siempre comienzo del menor. Por ejemplo, si los días son menor a 0, quiere decir que va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Ya se ha vencido obviamente, ¿no? Ahí está. Si es igual a 0, quiere decir que hoy día se vence. Y si es menor a 4, entonces, ¿qué tenemos? De 4, de 3, 2, 1, ¿no? Entonces tiene X días. No sé si me entiendan, pero ahora se van a dar cuenta cuando ya aplicamos la fórmula, ¿ok? Y la última opción, si no se cumple ninguna de estas tres, entonces podemos poner acá caso contrario. Vamos a poner igual, faltan X días, ¿no? Ese es el caso cuando es de color verde. Bien, todo esto es el formato condicional, ¿ok? Todo es el formato condicional. Existe una fórmula acá en Excel, lo voy a acercar un poquito, que es igual a sí. Sí prácticamente te ayuda a preguntar algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a preguntar en este caso si días es menor, por ejemplo, a 0, ¿no? Podría ser. Si es menor a 0, entonces, ¿qué va a hacer? Acá me dice valor, si es verdadero, pongo comillas, hace algo. Y si es falso, o sea, si no es igual a 0 el días, entonces pongo otro resultado, ¿ok? Acá vamos a hacer cuatro preguntas. Es por eso que yo estoy agarrando este bloc de notas, ¿ok? Lo vamos a hacer en el bloc de notas para que esté más claro. Voy a poner igual, ¿ok? Y voy a poner sí. Ya estoy haciendo la fórmula que debería hacer en el Excel, para que me entiendan. Abro paréntesis y vamos con la primera pregunta, ¿no? Si es menor a 0, pero ¿cuál? En este caso es la H3, ¿ok? La H, acá, columna H, y fila, en este caso 4, perdón, H4. Si el H4, que vendría a ser acá, si el seleccionamos acá el H4, tal y como estamos observando, lo vamos a hacer acá. Si el H4 es menor a 0, estoy haciendo la primera pregunta, acá está. Si es menor a 0, punto y coma, entonces que me bote este mensaje, ¿no? Ahí está, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, ¿ok? Punto y coma, dos comillas y cierro. Estas dos comillas es en caso de que no sea menor a 0, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Acá, si, abro paréntesis, nuevamente el H4 es igual a 0. Ahora sí es igual a 0, estoy acá. Si es igual a 0, entonces, ¿qué texto va a tener? Va a salir vence hoy, ¿no? Lo voy a copiar, vence hoy, lo pego. Y punto y coma, si es que no es igual a 0, entonces pongo comillas nomás. Este es un espacio en blanco en realidad, ¿ok? Y vamos con la tercera pregunta. Si nuevamente el H4 es menor a ¿qué? A 4 en este caso, ¿ok? Estoy yendo del menor, luego lo igual a 0 y subo un poquito a 4, ¿no? Este 4 va a indicar si los días restantes son 1, son 2 o son 3. Porque es menor a 4, ojo, es menor a 4. ¿Y por qué no es menor no baja hasta el menos 1, menos 2, ¿no? Porque el primer filtro, si entra acá, quiere decir que es menor a 0. Si entra en la siguiente pregunta, es igual a 0, ¿no? Y si no es igual a 0 y no es menor a 0, entonces va a venir acá. Quiere decir que puede ser 1, 2 o 3, ¿no? Ahí está. Si es menor a 4, punto y coma, acá lo copiamos, lo pegamos con comillas, punto y coma, y acá ponemos dos comillitas y cerramos. Esto es un espacio vacío. Y hacemos la última pregunta, ¿ok? En caso contrario, vamos a pegar esto nomás, ¿ok? Lo pego acá.
Quiero que observen que acá yo tengo formulada todas las preguntas en realidad. Esto, la segunda pregunta, lo copio y lo voy a poner acá, ¿ven? Acá, en las comillitas, ¿ok? Yo le he puesto así en diferentes líneas para que ustedes se den cuenta. La primera pregunta es si es menor a 0, si se cumple, venció hace X días. Caso contrario está acá. Caso contrario, que vuelva a preguntar, ¿no? Entonces esto lo copio, lo pego acá. Esto lo copio, lo pego acá en las comillitas, lo pego acá. Y así sucesivamente lo copio. Como este ya no tiene pregunta, caso contrario, lo pego en las comillitas. Y ya tendría exactamente toda la fórmula. Vamos a probarlo. Control C. Y lo pego acá. Control V. Aprieto Enter. Y ahí está. Voy a bajar. Fíjense, lo que está en 0 ya me vence hoy, ¿no? Ahí está. 0 me vence hoy. Y a ver, está muy grande esto. Voy a achicarlo un poquito para que alcance todo, ¿ok? A ver, creo que ahí está bien. Bueno, todo voy a achicarlo para que alcance esto. Bien, ahí está. Como pueden observar, todo lo que es 0 dice vence hoy. Lo que es de 1, acá está. Lo que es exactamente 0 vence hoy. Lo que es menor a 0, vencido hace X días. ¿Dónde está? Vencido a X días, lo que es menor a 0. Y faltan X días los que son mayor a 4, ¿no? A 3. Y solo tiene X días, ¿no? Que es de 1 a 3 días. ¿Ok? Estas son las 3 preguntas o las 4 preguntas que nos formulaba. Voy a volverle a su sitio a esto por si necesitamos algo. A ver, creo que ya no quiere volver. Pero ahí lo voy a dejar, ¿ok? Bien, ahora sí, una vez que tenemos esto, ahora sí ya podemos poner el formato condicional, que vendrían a ser los colores, ¿no? Los colores. Vamos a plantearlo acá también, en el blog de notas. A ver, espero que me estén entendiendo. Si no es así, pueden preguntar también en el video, ¿ok? Voy a poner igual. Voy a poner en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué color va a ser rojo? Acá. Vamos a poner, por ejemplo, el H4. Si es menor a 0, acá. Este es el H4, ¿ok? Acá está el H4. Si es menor a 0, ya sabemos. Acá, si es menor a 0, vamos a poner un color rojo, por ejemplo, ¿ok? Igual, si el H4 es igual a 0, ¿qué color era? Amarillo, ¿ok? Amarillo claro vamos a poner, ¿ok? Claro. Si el H4 en este caso, por ejemplo, va a ser de 1 a 4, ¿no? En el formato condicional ya no tanto utilizamos el si, ¿ok? Pero podemos utilizar un complemento del si, que es el y. ¿Para qué me sirve este y? Este y me permite hacer de una a varias preguntas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Acá le voy a preguntar. Vamos, solamente agregamos el i, ¿ok? Agregamos el i, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y acá realizamos las preguntas. Por ejemplo, el H4 tiene que ser mayor a 0, punto y coma, y el H4 tiene que ser menor a 4. Con eso, ¿qué le estamos diciendo? Que esta fila sea 1, o sea 2, o sea 3, ¿no? O sea, mayor a 0, que es 1, y menor a 4, que es 3, ¿no? Que se cumpla. Si estos dos se cumplen, si es mayor a 0 y es menor a 4, entonces, ¿qué color va a ser? Mostaza, ¿ok? Creo que así se escribe mostaza con Z, me estoy equivocando. Le voy a poner amarillo oscuro, ¿ok? Ahí está, amarillo oscuro. Vamos a poner nuevamente igual. Este i sirve para hacer 2 a más preguntas, ojo. Y en formato condicional lo utilizamos, ¿ok? El i. También hubiéramos podido utilizar el i, ¿no? Acá en el 4. Pero se hubiese agrandado un poquito la fórmula, ¿bien? Pero yo prefiero hacerlo como les acabo de enseñar. Acá tenemos el i mayor a 0 y menor a 4. Esto es para el formato condicional. Bien, ahora sí. Vamos nuevamente con el H4 que sea mayor o igual a 4, ¿no? Que vendría a ser este, ¿no? Caso contrario. Mayor o igual a 4, ¿qué color va a ser? Verde, o sea, que faltan más días.
¿Cómo aplico este formato condicional? ¿Ok? Vamos a seleccionar todo, en este caso todos los datos que tenemos acá. Seleccionamos todos los datos, acá todo lo que es alertas. Nos vamos, en este caso, a la pestaña inicio. Nos vamos a formato condicional, hacemos un clic en formato condicional y nos vamos acá a formato condicional, ojo, formato condicional, un clic y nos vamos, perdón, tenemos, a ver, estoy en la otra, voy a cerrar esto, sí, lo cierro, estamos acá, ok, no se olviden de ir guardando, guardamos y vamos acá, seleccionamos todas las alertas sin el encabezado. Y nos vamos a formato condicional. Un clic en formato condicional y le damos en nueva regla. Hacemos un clic y tenemos toda esta ventanita. Vamos a ir a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Hacemos un clic acá y acá vamos a aplicar el primer formato. ¿Ok? Vamos a partir desde el primer formato. Si el H4, no se olviden, el H4 son los días. Acá estamos trabajando con los días. El H, fila 4. Si el H4 es menor a 0, entonces va a ser color rojo. ¿Ok? Ponemos igual. Y ponemos acá el H4. Y ponemos menor a ¿qué? A 0. ¿Ok? Acá hay un error. Quiero que lo observen. Acá hay un error. Ahora les voy a indicar por qué. Pero vamos a poner, si esto se cumple. Ojo, miren. Si el H4 es menor a 0, entonces aplicamos un formato. ¿Qué formato va a ser? Va a ser relleno color rojo. Acepto y acepto. Y aparentemente esto me está funcionando muy bien, ¿no? Como estamos observando. Pero ¿cuál es el error, no? Vamos a dar nuevamente formato condicional. Y si quieren administrar las reglas, le damos acá, administrar reglas. Para corregir el formato, administrar reglas. Y acá está. Si es que no lo vieran, acá, se van a selección y le damos en esta hoja, ¿ok? Para que les muestre todo. Vamos a ir acá, hacemos un clic y editar regla. Les va a salir nuevamente la misma regla. El error, o para este caso que estoy seleccionando solo una columna, no hay problema. Pero yo tengo que ponerle necesariamente un signo de dólar en este caso a la letra, ¿no? Para que no se mueva, ¿no? Para que no se mueva de acá. O sea, solamente para que pregunte con los días. Si yo seleccionaría toda esta tabla, ahí de repente me trae problemas, ¿no? Es por eso que es recomendable, para este caso, ponerle un signo de dólar adelante o antes del H, ¿no? Ahí está, antes de la letra. Simplemente pongan ese signo dólar, ¿ok? Ahora sí, aceptamos. Y aceptamos. Fíjense que ya tenemos el primer formato condicional, ¿no? Funciona de una manera, se podría decir, bien, ¿no? Ahí está, ya tenemos el primero. Vamos con el segundo formato condicional. Si es igual a, no se olviden, pónganle el H, su signo dólar a todo esto, ¿ok? Signo dólar. Vamos ahora con el siguiente, color amarillo claro, ¿no? Si es igual a 0. Nuevamente seleccionamos. Lo bueno del formato condicional es que puedes seleccionar muchas veces las mismas celdas o el mismo rango y aplicar muchos formatos condicionales al mismo rango, ¿ok? Lo selecciono nuevamente, me voy a formato condicional, me voy a nueva regla, me voy a la última opción que dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y hacemos lo mismo, ¿no? Igual. Ponemos, siempre se selecciona la primera, ojo, acá, la primera, siempre se selecciona la primera, en este caso es días, porque se repiten todo. Acá elimino el signo dólar, ojo, si el número tiene signo dólar, solamente se va a aplicar en la primera fila. Eliminamos el signo dólar y si es igual a 0, entonces ponemos un amarillo mostaza, ¿no? Eso quiere decir que se vence el día de hoy. Aceptamos y ya tenemos uno más. ¿Se dan cuenta? Ojo, si yo por ejemplo acá le pongo 3 días más 7, ya tengo vence hoy, ¿no? ¿Fácil? Sí, ¿no? Muy fácil. Vamos ahora sí con el siguiente formato condicional, que es este. Ok, lo copio. Este es un amarillo claro, el que ya está próximo a vencer, ¿no? Seleccionamos todo esto, hacemos el mismo procedimiento, nueva regla,
utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y lo pegamos acá, ok. Si gustan lo hago de nuevo, acá es igual, ¿sí? Lo podemos hacer de nuevo, ponemos igual y ponemos el i. El i, no te olvides que es para hacer de 2 a más preguntas, muchas preguntas puede ser. La primera pregunta es, no se olviden, signo dólar adelante, el H4, estamos trabajando con el H4, si es mayor a 0, o sea, si es 1, 2, 3, 4, pero acá volvemos a preguntar otra. Si el H4 es mayor a 0 y el H4 es menor a 4, o sea que va de 1 a 3, entonces, ¿qué va a aplicar? Un formato condicional, ¿no? Entonces, próximo a vencer, le podemos poner de un color amarillo, ¿ok? En los 3 últimos días. Aceptamos y aceptamos, ¿ok? Solamente hay uno acá, ¿se dan cuenta? El número 3, ¿no? Ahí está. Y vamos ahora con los colores verdes. El verde es el último, color verde. Si el H4 es mayor o igual a 4, ¿no? Esto lo vamos a copiar para hacerlo rápido. Lo copiamos, seleccionamos todas las celdas, formato condicional, nueva regla, nos vamos a la última opción y lo pegamos y el color va a ser verde en este caso, ¿no? Ahí está. Mayor o igual, ahí vamos a poner mayor o igual a 4. No se olviden acá, mayor o igual a 4 y aceptamos. Ahora sí, fíjense, si yo a esto lo cambio, por ejemplo le pongo 2 días, ya se venció, ahí se lo pongo, a los vencidos le pongo 20 días, y acá le pongo 30 días, todos, le pongo 4, 4, 4, 2, todos se vencen, ¿no? Ya funciona de una manera más dinámica, ¿no? Pero el X, ahora sí, fíjense acá el X, ¿no? ¿Dónde está? Vencido. Este X podemos nosotros también poner los días, ¿no? Por ejemplo, vencido hace 5 días, vence hoy, ahí normal, falta X días y vencido hace X días y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vencido hace X días. Vamos a ponerle un número. Primero a los vencidos. Creo que está acá. ¿Ok? A los vencidos, ¿cómo ponemos una celda en un texto? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar el i. Fíjense, acá tengo mi tecladito. Vamos a utilizar el shift. A ver, un momento. Sí, se me congeló la máquina. Vamos a utilizar el shift, que es la flecha hacia arriba, más el i. Este es 6. ¿Ok? Shift más i. Y fíjense, con un igual, por ejemplo, quiero concatenar este valor y pongo un i, abro comillas y puedo poner, por ejemplo, hola, ¿no? Y enter. Y ya concatené. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esto con el hola. Hago 2 veces clic y doy un espacio para que se separe el hola de la factura. Enter. Y tengo concatenado eso. Eso es lo que vamos a hacer acá. Concatenar este H4 dentro de este texto. Vamos a hacer, lo podemos hacer acá ordenadamente, pero ya todo se me ha subido. A ver, ¿cómo hacemos para que lo puedan entender bien? Por ejemplo, ¿no? Acá mismo, ¿ok? 2 veces clic. Creo que no lo van a poder ver bien. Y acá, por ejemplo, vencido hace X días, dice. Acá, mira, acá en el X, esto es color rojo, ¿eh? O sea, cuando es negativo. Acá en el X voy a poner una comilla y voy a concatenar con el I. Voy a poner acá la celda, el H4. Yo me acuerdo cuál celda es, el H4. Y nuevamente el I y las comillas. Esto tiene que terminar en comillas. Todas las palabras tienen que abrir, cerrar comillas, concatenas con el I y comillas, ¿ok? Voy a dar un espacio acá y enter. Y ya está ahí, ¿se dan cuenta? Menos 5 días. Ese menos lo podemos solucionar multiplicándole por un menos 1. Acá está el ejemplo, ¿ok? Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, voy a poner hola. Ahí está, y ¿ok? Fíjense, abro un espacito, aprieto, a ver nuevamente. Quiero que me entiendan lo que estamos haciendo, si es que no me han entendido. Abro comilla, pongo hola, doy un espacio, cierro comilla y con el i, enter. Ahora sí, se dan cuenta que tengo concatenado este hola y este hola, ¿no? A ver, voy a cambiar, por ejemplo, voy a poner X, acá también voy a poner
X, si doy un espacio dentro de la comilla, doy un espacio para que se separe, enter, y tengo el XXX. Fíjense, si concateno una celda, tiene que iniciar en I y tiene que terminar en I. Todas las letras, todas las palabras que incluyas, tiene que tener una comilla de inicio y una comilla cerrando. Y recién ahí puedo poner el I para concatenar una celda. Y tengo que cerrar nuevamente el I. A menos que termine así, ¿no? A menos que termine la celda. Enter. Ahí normal, ¿ok? Pero, en este caso, si por ejemplo, la celda está en el medio de esos dos textos, tiene que haber dos Is, ¿ok? Así de sencillo. O lo mismo sucede, ¿no? Si quieres concatenar al final, pones un I acá y enter y ya tienes lo que es concatenar, ¿no? Ya estoy equivocándome en hablar. Bien, vamos acá, ya tenemos el primero. Ahí está, ya tenemos el primero. Hacemos lo mismo en todo. Dos veces clic, por acá hay otra X, acá está. Vamos a poner una comilla, vamos a poner acá. No se olviden dejar un espacio para que no se pegue. Espacio, pongo el I y pongo el H4, ¿no? El H4 que está prácticamente en todo. Y le damos nuevamente en el I y cerramos comilla con 10. Ok, enter. Ya está. Estamos haciendo todo. Vamos a hacer en la primera celda para arrastrarlo después. Dos veces clic. Acá hay otro X. Ok. Acá en el X una comilla. Cerramos toda esta palabra. Ponemos un I. Ahí está. Y acá ponemos el H4. Nuevamente abrimos comillas y el I, no nos olvidemos, ok. Acá está. Todo este días tiene que abrir y cerrar. Y aprieto enter y eso sería todo. Arrastro esto para que se repita, arrastro. Y ya lo tenemos, ¿no? Todo lo que está de rojo está en negativo, ok. Vamos a multiplicarlo acá a ese menos 5 por menos 1. Si tú multiplicas, por ejemplo, menos 5 y, por ejemplo, ¿no? Menos 1 por esta celda, me va a dar positivo, ¿no? Según la matemática, obviamente, ¿no? Enter, ahí está, me da positivo. Así que necesitamos multiplicarle por un menos 1 para que diga exactamente 5 días, ¿no? Y no menos 5 días. Vencido hace 5 días. Dos veces clic. ¿Y dónde está? Acá. Vencido hace acá. Acá nomás lo multiplicamos por menos 1. Ok, ahí está, menos 1. Enter. Arrastramos hacia abajo y ya lo tenemos, ¿ok? Fíjense, todo se volvió positivo, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Si acá lo cambio, por ejemplo, 10 tiene 3 días, un día vencido, 20 días, 20, 30, 10, ¿ok? Ahí está, todo varía y todo cambia rápidamente. Ahora sí, vamos a aplicar los filtros. Vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos todo esto y le vamos a dar acá, lo vamos a convertir en una tabla, ¿ok? Lo vamos a convertir en una tabla para que no estén ingresando cada rato estas fórmulas y, bueno, y los formatos condicionales, que son los colores, ¿no? Seleccionamos todo, nos vamos acá a la pestaña insertar, le damos en tabla y si están seleccionando el encabezado, que es cliente, fecha de emisión, días de vencer, entonces tienen que marcar esto, ¿no? Ya está marcado, la tabla tiene encabezado si aceptamos. Ok, y con eso se cambia el color. Vuelvan a cambiar si gustan al color negrito para que resalte más. Y con esto, con apretar la tecla Tab, acá, fíjense, la tecla Tab es esta. Con apretar la tecla Tab se crea una nueva fila. 1, 2, pero ya con las fórmulas y con el formato condicional. Se dan cuenta, voy a borrar esto, que acá me sale vencido. Es porque falta corregir algunas cositas, ¿no? Vamos a corregir primero acá. Si ustedes corrigen uno, se corrigen todo ya, ¿no? Por ejemplo, vamos a corregir la primera fila para que no nos aparezca una fecha automáticamente. Y vamos a poner un sí acá adelante. Un sí. Ponemos un sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica me dice si este, acá, si este es igual a vacío. ¿Ok? Entonces, punto y coma, que no haga nada. Caso contrario, o sea, si tiene un número, el de acá, si tiene un número, entonces que me sume, ¿no? ¿Entienden? Sí, fíjense que ya cambió toda esta, se podría decir, la forma que era antes, ¿no?
que era simplemente en este caso el D, ¿no? Pero como ahora es una tabla, automáticamente me bota todo esto. Esto es igual al D de acuerdo a la fila donde estés, ¿no? Si esta fila donde tú pones los días es igual a vacío, entonces la prueba, si es verdadero, no va a hacer nada, ¿no? O sea, que salga vacío. Cosa contraria, si es falso, acá si es falso, o sea, si tiene un número, entonces que me sume. Aprieto Enter y ya no me aparece ningún error. ¿Se dan cuenta? Mira, por más que creo filas, no me aparece ningún error. Más me sigue saliendo un pequeño error acá. Eso también nosotros lo podemos prácticamente corregir, ¿no? Si gustan lo corregimos, ¿ah? Vamos acá. Mira, lo vamos a poner acá, ¿ok? Yo voy a abrir un nuevo bloc de notas. ¿Cómo corregimos eso? Vamos a poner acá. Si, por ejemplo, ¿no? En este caso es la E. También vamos a preguntar si es vacío. Si la E, acá la E4. Si abrimos paréntesis, la E4 es igual a vacío. Voy a acercar un poquito. A ver, no. A ver, voy a alejar. Voy a agrandar esto para que lo vean, ¿ok? Eso para que no salga este error. Solo este error, ¿ah? Que dice... Para que no salga este error. Este error de valor. ¿Ok? Para que no salga este error de valor, preguntamos. Igual. Si la E4, acá la E4 es igual a vacío. O sea, si no hay ningún texto, entonces que me lance, se podría decir, una alerta o un texto que diga vacío, ¿no? Que diga vacío. Ahí está. En caso contrario, si tiene un número, en caso contrario, que ejecute todo lo que ya está creado, ¿no? Eso podría ser. Pero, ¿cómo lo amoldamos a esto? Vamos a copiarlo acá, lo copiamos y lo pegamos acá, ok, lo vamos a pegar acá. Este sí, miren, este sí tiene que estar adelante, ok. Todo esto lo copiamos, control X sin el igual, y lo pegamos acá nomás. Lo pegamos acá, control V, y eso sería todo, ok. Eso sería todo. A ver, lo copiamos, control Z, lo copiamos. A ver, vamos a ver si está bien. Ojalá esté bien. Lo copiamos y lo pegamos acá, ¿ok? Control V y Enter. Ahora sí, ya me sale vacío, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá ya me sale vacío. Cosa contraria, si creo más, ya no me sale ese error, ¿no? Ahora me sale vacío. O el texto que ustedes le quieran dar. Lo eliminamos. Y a esto ya lo podemos ocultar si gustan. Esto va a estar oculto, ¿bien? Hasta ahí ya tenemos prácticamente todo funcionando con lo que vendría a ser esto. Si quieren que les arroje un mensaje, como era en este caso, voy a abrir por ejemplo acá, vencimiento, este mensajito, fíjense acá, eso hay que programarlo con macro, ¿ok? Se puede programar con macro, que dice facturas vencidas, facturas que se vencen hoy, próximas y pendientes. Lo voy a hacer a ver rápidamente para no alargar mucho el vídeo. Voy a cerrar esto. ¿Cuál era el trabajo? Creo que me olvidé. No, esto era el otro, ¿ok? Lo cierro. Este es el trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un clic derecho acá, en la hoja. Acá, en la hoja. Aquí hoja que dice. Y le damos en ver código. Les va a saltar toda esta ventana. No necesitan aprender nada de esto, ¿ok? Nos vamos a ir a la izquierda. Acá dice This Work. Hacemos un clic ahí. Y a la derecha tenemos los eventos. Acá hacemos un clic. Pero vamos a seleccionar primero acá, ¿ok? Vamos a hacer un clic acá y le vamos a dar en Workbook para que trabaje en este libro, Workbook, y te va a salir todo esto, ¿ok? Tenemos que estar seguros que en este evento acá diga Open, ¿ok? Open, diga Open, así, nada más. Quiero que observen esta sintaxis o este código que están viendo es exactamente lo que les debe salir. Bien, eso es lo que a ustedes les debe salir. Voy a guardar esto. Antes vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos saber, yo lo voy a poner acá arribita. Lo voy a escribir por referencia. Contar. Lo voy a poner vencidos. Vencidos. Ahora se van a dar cuenta que estoy haciendo. Vencidos. Vencen hoy. ¿Qué más hay acá? Acá tenemos vencidos, vencen hoy. De 1 a 3 días por vencer. O sea que les faltan 1 a 3 días. Y acá faltan
más de 3 días. ¿Ok? Estos son los casos, me olvidé la tilde acá. Estos son los casos. ¿Cómo contamos cuántas facturas están vencidas? Con una función muy fácil, ¿no? Ponemos igual, contar, a ver. Yo tengo un curso también del contar.si. Ponemos contar.si. ¿Ok? Contar.si. Y acá me dice el rango. Seleccionamos todos los días. Esto ya es dinámico porque está creada la tabla. Fíjense, acá está rango, ya tenemos el rango. Ponemos punto y coma. Y me dice el criterio. Todo lo que es criterio se pone en comillas. Pongo una comilla. Y acá, por ejemplo, voy a poner, en este caso, que sea igual o que sea menor a 0, ¿no? Ahí está. Que sea menor a 0. ¿Ok? Eso vendría a ser el contar.si. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces me va a contar en toda esta columna todos los que son menor a 0. Pongo enter y tengo 2, ¿no? Acá, 1, 2. Por ejemplo, yo voy a poner acá 1, ya tendría 3, ¿no? ¿Cambia? ¿Se dan cuenta cómo cambia? Sí cambia. Vamos a los que se vencen hoy día. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Igual, contar.si. El rango, ya sabemos el rango cuál es, todo esto. Ahí está, punto y coma. Ponemos el criterio. En este caso el criterio lo ponemos en comillas. Ponemos un igual que sea igual a 0. ¿Ok? Porque se vence hoy día, ¿no? Cerramos la tabla, cerramos el paréntesis y enter. Ya tenemos 2. Vamos con los que se vencen de 1 a 3 días. Acá vamos a hacer 2 preguntas nuevamente, ¿ok? Como lo hicimos en el formato condicional. Lo tengo por acá, ¿no? Acá. Si es mayor a 0 y si es menor a 4. Esas 2 preguntas, cuando quieren hacer más de 2 preguntas o 2 preguntas, lo hacemos con el igual, contar nuevamente punto sí, pero conjunto. El conjunto te da para que hagas muchas preguntas y puedas contar. Hacemos un clic acá, ahí está, y me dice el rango de criterio. Seleccionamos todo el rango de criterio, ponemos punto y coma, el criterio va a ser, ponemos comilla, y acá va a ser mayor a 0, ¿no? Cerramos comilla, punto y coma, nuevamente me pide el rango de criterio, volvemos a seleccionar el mismo, ponemos punto y coma y ahora me pide el criterio. Y el criterio 2, ¿cuál sería? Ponemos entre comillas, menor a 4. Cerramos paréntesis. Esto de contar.si y contar.si conjunto, yo tengo un curso. Si te interesa, si no entiendes muy bien, dirígete a la descripción. Ahí dejo el link para que te especialices y no tengas ninguna duda sobre esto. Aprieto Enter y tenemos de 1 a 3 días, no hay ni uno, pues, ¿no? Fíjense, no hay nada, no hay nada. Vamos a sumarle a esto 7 días, 0. Vamos a sumarle 8 días. Acá está 1, ya tenemos un hito acá, ¿no? Ya me empezó a contar 1. Y los que faltan, más de 3 días. Ahora sí, lo mismo. Ponemos igual, contar.si. El rango, ya sabemos cuál es el rango. Y punto y coma, el criterio, ¿no? El criterio que me pide. Ponemos comillita y mayor a 3. ¿Ok? O sea, los que les faltan todavía para que llegue a su fecha de vencimiento, 4 días, 5 días, 7 días. Y cerramos paréntesis y apretamos Enter. ¿Ok? Con eso ya tenemos la cuenta de todo. Ahora lo que nosotros queremos es, nuevamente, clic derecho, ver código. Acá está toda la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Y le damos acá en This Workbook. Nuevamente, acá nos quedamos. Como nosotros botamos un mensaje en Excel, ¿no? Con la siguiente palabra, MSG Box. Ponemos, por ejemplo, abrimos paréntesis y ponemos acá una comilla. Ponemos hola, no sé, ¿no? La clásica, ¿no? De la programación. Hola mundo, cerramos comilla. Con este MSG Box, abro paréntesis, comilla, comilla y cierro paréntesis. Con esta sintaxis, no necesitas saber nada más, botas un mensaje. El mensaje lo pones dentro, acá, ¿ok? El mensaje lo pones acá. Este evento que dice Workbook Open, open significa abrir. O sea, cuando abres tu trabajo, cuando abres tu libro Excel, cuando abres se va a ejecutar esto. Lo probamos, lo guardamos. A ver, cerramos acá, guardamos también esto y cerramos acá, ¿ok? Esto está guardado. ¿Dónde le guardamos? Alerta de vencimiento, sí. No me acuerdo, fecha de vencimiento. Acá está, ¿no? Eso es lo que creamos, factura. Hacemos 2 veces clic.
A ver, habilitamos el contenido porque tiene macro, habilitar contenido, un clic. Y ya me sale el mensajito que puse, ¿ves? Cada vez que abro el libro. Aceptamos, cerramos. Le voy a dar nuevamente, ahora sí no me va a pedir habilitar. 2 veces clic. Y ahí está. Ahí está el mensajito, ¿no? Dice hola mundo. Ya me empieza a salir. Ahora la tarea es capturar todos estos resultados, ¿no? Que tenemos acá. Por ejemplo, vamos primero con el vencido. Clic derecho, ver código. Nos vamos a This Workbook. Y vamos a capturar el primer. Vamos a ver en qué celda está, ¿ok? Esto está en la celda D2. D2, ¿ok? Columna D, fila 2. Está acá el Visual Base. Y lo vamos a capturar al D2. ¿Cómo capturamos al D2? Ponemos range. Ahí está. Ponemos acá, entre comillas, D2. Ponemos otra vez comillas. Y punto value, ¿no? Para tener el valor. Esta sintaxis que ven acá, range, paréntesis, comillas, D2, comillas, paréntesis, punto value, ya lo tenemos capturado prácticamente a ese valor. Vamos a darle un nombre o una variable, ¿no? Cualquier variable. Por ejemplo, que sea, voy a poner acá menor 0, ¿ok? Que es igual a menor 0. Lo igualo y este menor 0 automáticamente ya tiene todo este valor. Ustedes pueden poner lo que quieran, X, cualquier cosa, pero un nombre más o menos que haga referencia, ¿ok? Menor 0 para acordarme, ahí está. Ya tenemos entonces el menor 0. Luego de eso, vamos a darle un mensaje, por ejemplo, a esto, ¿no? Podemos concatenar también. Por ejemplo, yo voy a poner acá mensaje 1. Acá también pueden poner cualquier cosa, cualquier nombre. Es una variable que estoy creando. Voy a poner igual. Voy a abrir comillas y voy a concatenar, por ejemplo, facturas vencidas, 2 puntos, cierro comilla y concateno con el i. Nuevamente el i, no se olviden el i que ya les enseñé hace un momento, que es el shift y el 6. Ok, con eso concatenamos. Acá está, pongo entre comillas el texto que quiero poner, el i y esta variable, ¿no? Ahí está, esta pequeña variable, lo copio y lo pego acá, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, el mensaje 1 lo voy a copiar y ya puedo imprimirlo acá. Lo pego adentro nomás, ¿ok? O sea, este mensaje ya me está concatenando al texto y me está concatenando al valor. Vamos a probarlo, probémoslo. Cerramos esto, guardamos, cerramos y lo volvemos a abrir. A ver, ahí está. Ya me sale, ¿no? Facturas vencidas 2, dice. 1, 2, correcto. Sigamos trabajando ahora. Vamos ahora con el E2, ¿ok? El E2. Ver código. This workbook. Ahora sí, vamos con el E2. Vamos ahora a copiar nuevamente esto porque es lo mismo. Control C. Y lo pegamos acá. Ahora va a ser el E2. Ojo, el E2. Y ahora va a ser igual a 0, ¿no? Igual a 0. Es una variable. Y a este le voy a llamar mensaje 2. ¿Ok? Mensaje 2. Y va a ser facturas vencidas hoy, voy a poner. ¿Ok? Que se vencen hoy día. Igual 0. No se olviden que es acá. Acá. No se olviden. Esta variable va acá. Cambian el rango. Que es ahora el CL2. Y cambian también la variable. Para poner la variable acá. Pongo concateno también con el i. Acá en el mensaje, concateno con el i. Y ponemos el mensaje 2, ¿ok? Ponemos el mensaje 2, control C. Lo ponemos ahí. Vamos a ver ahora qué me imprime, ¿ok? Lo guardo. Cierro esto. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa. 2 veces clic. Y ya me lanza, ¿no? Pero están pegados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Facturas vencidas 2, facturas vencidas hoy 2. Como nosotros damos un salto en línea o como damos como un enter o lo bajamos, ¿no? También lo hacemos fácil, en realidad, clic derecho, ver código, nos vamos acá, This Workbook, y acá tenemos que concatenar un enter, ¿no? O algo que lo baje a la siguiente línea. Ponemos acá el VB, esto, el new, hacemos new, y ponemos VB line, ¿ok? Que significa nueva línea y concatenamos con el i, ¿ok? Este código que ven acá, el VB new line, que es nueva línea, prácticamente te va a arrojar hacia abajo el siguiente texto. Lo guardamos, cerramos,
guardamos, vamos a volverlo a abrir, 2 veces clic y magia, ¿no? Ya me botó el texto hacia abajo. Vamos ahora con los que faltan de 1 a 3 días, ¿no? De 1 a 3 días vamos a ponerlo facturas próximas a vencer. Clic derecho, ver código, this workbook y nos vamos acá. Ahora sí, vamos con la tercera. Lo copiamos, lo pegamos acá y esto va a ser próxima, voy a poner, ¿ok? Próximos, sí, para acordarme porque ya se van a vencer. Y esto va a ser la F, ¿no? La F, fíjense, la F acá, la F, sí, la F, ok, es la F, punto vale. Ahora va a decir acá facturas próximas a vencer. Próximas a vencer. Y va a ser próximos, lo que vamos a copiar acá. Ahí está. Y lo pegamos acá para que imprima, ¿no? Volvemos a pegar todo esto, ¿ok? Concatenamos, ahí está. Damos el salto de línea y concatenamos con el mensaje, en este caso va a ser el 3. Lo copiamos y lo pegamos, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente, control C, vamos a hacerlo todo junto. Ahora es a facturas pendientes acá. Acá va a ser el A, el D, E, F, la G va a ser, ¿no? La G. ¿Cuál es la G? Es esta, ¿no? Acá está la G2, que son facturas que tienen más de 3 días para adelante que aún no se vencen, ¿no? Ahí está, facturas pendientes. Y vamos a poner otro nombre acá, que le podemos poner pendientes, ¿ok? Esto lo copiamos, control C, control V y ponemos mensaje 4, ¿ok? Y este mensaje 4 lo volvemos a copiar acá, ¿no? Pero concatenamos, ojo, ponemos el I, el VB new line, ahí está, lo copian ustedes y volvemos a concatenar con el mensaje 4. Vamos a probarlo, lo guardamos. A ver, lo guardamos, cerramos esto, guardamos y vamos a abrirlo nuevamente, 2 veces clic y ya tenemos todo, ¿no? Ahí está, facturas vencidas 2, facturas vencidas 2, facturas próximas a vencer 1, que es el amarillito, y facturas pendientes tenemos 3, ¿no? Todo lo que es amarillo. Y eso sería prácticamente todo. He acelerado un poco para que el video no se extienda mucho, ya estoy viendo que casi 1 hora estoy hablando acá. Y en realidad ya me estoy cansando un poco, ¿no? Es por eso que he acelerado un poco. Este trabajo se los dejo en la descripción del vídeo. Descárguenlo. Si es que les ha quedado algo de duda, ¿no? Descárguenlo. Yo les recomiendo que lo descarguen para que lo tengan también. Si es que no pueden. Esto, el enunciado lo podemos eliminar. Estos números lo ponen de color blanco. Y los días, clic derecho, ocultar. Y esto lo guardamos. Y ya puede funcionar perfectamente y pueden ir creando los registros que ustedes quieran para que tengan sus facturas próximas a vencer, ¿no? Eso sería prácticamente todo la clase de hoy día, ¿no? Si tienes alguna duda, si algo no te ha quedado claro, puedes comentar en ese video, ¿ok? Comenta tu duda y ahí te estaremos apoyando para que tú puedas resolver más que todo tus inquietudes, ¿no? Acá lo que me ha faltado, estoy viendo, es cuando una factura está pagada, ¿no? En la descarga se los voy a dejar, ¿ok? Las facturas que ya están pagadas, que aparezcan acá de otro color, ¿ok? Eso se los dejo, eso sería una condición más, ¿ok? Una condición más que diga por acá, no sé, pagado, y con eso ya tuviéramos todas las facturas pagadas, ¿no? Y eso prácticamente sería todo, ¿ok? Descarguen el ejemplo y si tienes nuevamente alguna inquietud, ahí están los comentarios, pregunta. Bien, no te olvides de suscribirte al canal del Tío Tech, no te olvides de compartir el vídeo para que otros puedan apoyar. Y conmigo será hasta acá y nos vemos hasta el próximo video.